Qué bueno poder ver el rostro de cada uno de ustedes después de la tormenta. Espero que usted durante la tormenta haya mantenido sus ojos puestos en Cristo. ¿Qué pensamientos venían a usted durante la tormenta? ¿Qué pensamientos venían a usted durante la tormenta? Déjeme decirle que la tormenta que experimentamos el día de hoy tiene mucha similitud, mucho parecido con las tormentas que experimentamos en la vida. Si hay algo que no debemos de hacer en las tormentas de la vida, es quitar la mirada de Jesús. Nosotros debemos de mantener nuestra mirada fijada en Jesús. ¿Los oigo? Es así como usted y yo lograremos mantener nuestra esperanza segura. Si hay algo que no debemos de perder en la tormenta, es la esperanza. ¿Qué es lo que no debemos de perder? La esperanza. Esto me lleva a preguntarle, ¿con qué frecuencia piensa usted en el amor de Dios? Durante la tormenta, ¿puede usted asegurarme que usted es capaz de pensar en el amor de Dios? Y si es así, cuando usted piensa en el amor de Dios, ¿qué le viene a la mente? ¿Qué imágenes o qué ideas le vienen a usted a la mente en relación al amor de Dios? Lo que quiero compartir con ustedes en la tarde de hoy, que va en nuestro tema de amor sin igual. Este es el tercer tema de amor sin igual, y el título de lo que quiero compartir con ustedes es Cuando pienso en todo esto. Cuando pienso en todo esto. Cuando pienso en todo esto. Ese es el título. Creo que se hace necesario de que todos y cada uno de nosotros consideremos con seriedad, diga seriedad, consideremos con seriedad el impacto en nuestras vidas, que tiene el pensar en el amor de Dios y todo lo que esto implica. Le suplico que abra su Biblia en Efesios capítulo 3, versículos 14 al 21. Efesios capítulo 3, versículos 14 al 21. El apóstol Pablo escribe esta carta a los creyentes en esta iglesia en Éfeso, motivado. Si hay algo que lo motiva, si hay algo que lo mueve a él a escribir esta carta, es el amor de Dios. No cabe duda de que Pablo se siente movido a escribir a estos creyentes motivados por el amor de Dios. ¿Encontraron Efesios 3? Vamos a hacer lectura el versículo 14. Cuando pienso en todo esto, caigo de rodillas y elevo una oración al Padre, el creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. El amor de Dios, mis amados hermanos y hermanas, debe de llevarnos, a doblar nuestras rodillas. El amor de Dios debe de llevarnos a doblar nuestras rodillas. ¿A qué debe de llevarnos el amor de Dios? A doblar nuestras rodillas. Pablo dice
Ponga atención, cuando pienso en todo esto, cuando pienso en todo esto, cada vez que Pablo pensaba en el amor de Dios, si usted lee el capítulo 1, lee el capítulo 2 y hace lectura del capítulo 3, usted se da cuenta de que todo el contenido gira en torno al amor de Dios y a lo que éste es. Y Pablo nos dice que cada vez que él piensa en el amor de Dios, en la condición del hombre. ¿Cuál es la condición del hombre si leemos los primeros capítulos de esta carta a los Efesios? Es un hombre muerto en sus pecados y delitos. Pensar, dice el apóstol Pablo, en lo que Dios ha hecho por los hombres, aun cuando no lo merecemos. Pensar en lo que Dios ha hecho por los hombres y que lo ha hecho por gracia, le hace mis amados hermanos y hermanas, es literal. No es algo imaginario. No es que Pablo se imagina que él cae de rodillas, sino que literalmente Pablo es movido a doblar sus rodillas a causa del amor, de la gracia, la misericordia, el perdón que Dios nos ha mostrado a cada uno de nosotros a través del sacrificio de Jesús. Y entonces el apóstol Pablo es movido a interceder por sus hermanos. ¿A qué es movido? A interceder por sus hermanos. Pablo es movido a orar con Dios por sus hermanos. Pablo es movido a pedirle a Dios por sus. Ese es el poder de la palabra de Dios. Ese es el poder del evangelio. Los oigo sobre la vida de Pablo. Y déjenme decirles de que ese debe de ser el mismo poder en la vida de cada uno de nosotros. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Diga, qué hermoso. Dígale al que está al lado suyo, qué hermoso. Qué hermoso es cuando estamos llenos de la palabra de Dios. ¿Qué es hermoso? Estar llenos de la palabra de Dios. Qué hermoso es estar llenos de la palabra de Dios. Y qué hermoso es cuando nos encontramos pensando en ella regularmente, constantemente. Esto, mis hermanos, el pensar constantemente, regularmente, el llenarnos de la palabra de Dios, nos lleva a todos y cada uno de nosotros a literalmente caer de rodillas delante de Dios para pedir a Él por nuestros hermanos. Somos llevados por la palabra de Dios. Somos llevados por la palabra de Dios. Diga, somos llevados por la palabra de Dios a humillarnos delante de su presencia, reconociendo que todo, absolutamente todo, proviene de Él y solamente de Él. Y por eso le pedimos a aquel que es capaz de proveer para las necesidades de nuestros hermanos. Escuche bien lo que dice el apóstol Pablo en el verso 16. Lea conmigo en el verso 16. Pido en oración. ¿Qué hace Pablo? Pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Saben, mis hermanos, que pensar en el amor de Dios nos lleva a doblar nuestras rodillas
para pedirle a Dios por otros. La oración de Pablo es que Dios, a través de sus recursos, escuche bien cuál es la oración de Pablo. La oración de Pablo es que Dios, ¿quién? ¿Quién? Dios. La oración de Pablo es que Dios, a través de sus recursos, los recursos de Dios, no los nuestros, Él, todos estos son recursos de Dios. Todos estos son recursos que Dios ha provisto para aquellos que creen en Él. La oración de Pablo es que Dios, a través de cada uno de estos recursos, fortalezca a cada creyente en Jesucristo. Escuche bien, mi amado y mi amada hermana, el creyente es fortalecido a través de los recursos que Dios nos ha facilitado, que Dios nos ha ofrecido a cada uno de nosotros. Estos recursos están disponibles para todos. Estos recursos están disponibles para todos, no para unos cuantos, para todos. El amor de Dios está disponible para todos. La gracia de Dios está disponible para todos. El perdón de Dios está disponible para todos. La palabra de Dios está disponible para todos. El tener acceso al trono de su gracia está disponible para todos. El tener comunión con Él está disponible para todos y cada uno de los creyentes en Jesucristo. Y es así, diga, es así como somos fortalecidos. Es así como somos fortalecidos en la fe de Cristo y a través del Espíritu Santo de Dios. La vida de todo cristiano, la vida de todo creyente en Jesucristo sería muy diferente. ¿Cómo sería? Diferente. La vida de todos y cada uno de nosotros sería muy diferente si dispusiéramos con empeño de los recursos de Dios en lugar de los nuestros. Muchas veces acudimos más a nuestros recursos, muchas veces acudimos a nuestro ingenio en lugar de recurrir a los recursos de Dios. Hoy yo le hago un llamado a cada uno de ustedes para que hagamos uso, diga, hagamos uso de los recursos de Dios. ¿De qué vamos a hacer uso? Para de esa manera ser fortalecidos interiormente con su Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos escribe a partir del versículo 17 hasta el versículo 19, ¿cuál es el resultado? ¿Qué resulta de nosotros buscar los recursos de Dios? De nosotros hacer uso de los recursos de Dios. Leemos en el verso 17. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes. Increíble, asombroso, maravilloso. Entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. Espero que puedan comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo, subraya ahí,
Pablo tenía deseos. Y creo que este es el mejor de los deseos que un cristiano puede tener en relación a otro creyente. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Lo tercero que sucede cuando usted y yo pensamos en el amor de Dios es plenitud de vida. Plenitud de vida. Pablo hace referencia a la plenitud de la vida, a la plenitud de la vida cristiana. La plenitud de la vida está en hacer uso de los recursos de Dios. Solamente aquellos creyentes que hacen uso de los recursos de Dios, de su amor, de su gracia, de su perdón, de su misericordia, de su palabra, de la comunión con Él, solamente aquellos cristianos que hacen uso de la plenitud de los recursos de Dios logran alcanzar la plenitud de vida. Pablo dice, escuche bien, Pablo dice que cuando hacemos uso de los recursos de Dios, Cristo será evidente a todas las personas a nuestro alrededor. En el verso 17 leemos, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes. Y no es asunto de que Cristo no habite en nuestros corazones. Cristo ha llegado a habitar a nuestros corazones en el momento en que creemos en Él, en el momento en que confiamos en Él. Lo que Pablo está diciendo es que Cristo va a ser evidente. La gente va a decir, oh, Cristo mora en el corazón de ella. Cristo mora. Pero tenemos, mis amados hermanos y hermanas, que hacer uso de los recursos de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Uso de los recursos de Dios. Pablo dice que no solamente se hará Cristo evidente en nuestra vida, sino que podremos permanecer, diga permanecer. Podremos permanecer en la fe de Cristo. Escuche bien, leemos ahí, echarán raíces profundas. ¿Qué clase de raíces? Profundas. Usted sabe que hay árboles grandes, hay árboles enormes. Uno de ellos es el oak tree, ¿verdad? Es un árbol grande, pero su raíz es superficial, no es profunda. Y vienen tormentas como estas, un viento leve y tumba el árbol. Muchas casas, muchas familias perdieron sus casas, no tanto por los vientos de esta tormenta, sino porque un árbol se cayó arriba de su casa desafortunadamente, debido a que ese árbol tiene raíces poco profundas. Y Pablo dice que los cristianos, diga cristianos, que disponen de los recursos de Dios, los cristianos que disponen de los recursos de Dios echan raíces profundas. En el momento de la tormenta, en el momento del sacudión, se podrá ver qué clase de raíces usted tiene. Si son superficiales o si son raíces profundas. Si son raíces profundas es porque usted ha estado haciendo uso de los recursos de Dios. Algo que todo creyente debe de estar haciendo. Los oigo. Pablo dice que permanecemos en la fe de Cristo echando raíces profundas. Me llama la atención que nosotros leemos en el verso 18 que Pablo espera que los cristianos de Éfeso y nosotros por igual comprendamos, dice ahí el versículo 18, espero que puedan
comprender, como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Me llama la atención porque nadie de Dios no se puede medir. El amor de Dios es inmedible. No tiene anchura, no tiene altura, no tiene profundidad. Va más allá de la profundidad. El amor de Dios es inmenso, porque Él es inmenso. El amor de Dios es infinito, porque Él es infinito. ¿Los oigo? Ese es el amor de Dios que usted y yo debemos de comprender. Cual usted y yo debemos de pensar, y hacerlo así nos va a llevar a doblar nuestras rodillas, y el hacerlo así nos va a llevar a que seamos fortalecidos en nuestra fe. ¿Los oigo? Y ahora, versículo 20, y ahora, versículo 20, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir. Tremendo esto, ¿eh? Dios puede hacer mucho más de lo que podamos pedirle. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Lo cuarto y último que sucede cuando usted y yo pensamos en el amor de Dios, lo cuarto y último que sucede cuando usted y yo pensamos en el amor de Dios es que le damos toda la gloria a Dios. Vivimos de tal manera que todo, absolutamente todo lo que hacemos gira alrededor de Dios. Por eso el apóstol Pablo escribe, y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Porque cuando usted está constantemente, regularmente, seguido, pensando en el amor de Dios, entonces usted va a hacer todo para la gloria de Dios. Usted podrá sentirse tentado a hacer algo que no le va a dar gloria a Dios, pero al canalizar sus pensamientos a Dios. Los oigo. Los recursos de Dios, el amor, la gracia, su perdón, su palabra, la gloria a Dios en todas partes, en cualquier momento, a cualquier hora, sin importar la circunstancia o la tormenta por la cual estés atravesando. Mis amados hermanos y hermanas, vivamos sumergidos en la palabra de Dios que nos lleva a constantemente estar pensando en el amor de Dios. Quiero invitarle a cerrar sus ojos, inclinar su rostro. Vamos a tener un momento de oración. Ojos cerrados, oramos.